Bueno, y para concluir este primer panel va a tener la palabra el doctor Aguilar Valdés del estudio Becar Varela, quien va a dar una referencia general al proyecto de PPP en la República Argentina que está en el Senado de la Nación. Gracias. Bueno, muy buenos días. Yo también quiero agradecer a la Cámara, a la persona de Julián y de Mónica, esta invitación que me honra y además felicitarlo también por la organización y el éxito que ha tenido, y también saludar y agradecer la presencia del embajador. Bueno, como decía recién el colega, yo voy a tener la parte más aburrida del panel, que es tratar de dar alguna visión muy general, porque el tiempo no permite otra cosa, de cuáles son las principales regulaciones que contiene el proyecto de ley que se encuentra en este momento en el Senado. Horacio bien decía recién, este es un proyecto plural, este es un proyecto que si bien se inicia en una comisión que tiene su origen en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ha recibido una serie de comentarios, de aportes de muchísimas entidades, de muchísimos colegas, muchos de los cuales hoy están aquí presentes y que van a exponer en esta jornada, de modo tal que hemos tratado de amalgamar y de recoger todas esas sugerencias para tratar de optimizar esta ley que, como bien se decía, es tan importante. Hemos tenido en cuenta las legislaciones comparadas, sobre todo hemos tenido en cuenta las legislaciones, como decía Horacio, de Latinoamérica, legislaciones como, por ejemplo, la de Colombia, la de Perú, que han tenido bastante incidencia, bastante impacto. De todas formas, el proyecto de ley nosotros lo hemos intentado amalgamar a lo que es la realidad y la tradición argentina, es decir, para evitar incurrir en esos riesgos que son los trasplantes legales que a la larga terminan fracasando. Este proyecto, además, lo que nosotros hemos buscado, y ha sido una tarea verdaderamente de relojería, de orfebrería, es intentar amalgamar todos los intereses en juego. Es decir, y esto bien se lo explicaba recién, es decir, en un proyecto de PPP no solamente hay interés de la empresa constructora, hay intereses financistas, hay intereses de las autoridades de gobierno, hay intereses en la realización de políticas públicas, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, etcétera, etcétera, que hacen que realmente cuando uno toca un interés empiezan a saltar los otros. Entonces, de modo tal que, mal o bien, yo creo que bien, hemos intentado amalgamar todos esos intereses que se encuentran en juego. Es una ley marco, esto bien lo señalaba también Horacio, es decir, es una ley corta, evitando caer en el reglamentarismo que tienen otras normas en Latinoamérica. Se sientan los principios y regulaciones que hemos entendido que constitucionalmente tienen que estar previstos por ley y que además son importantes que estén en la ley por el mensaje que se le da al mercado y al mundo sobre cuál es el marco legal y qué es lo que pretende la República Argentina en este campo, en este sentido. Pero además, y esto bien se lo señalaba recién, lo señalaba la doctora Caballero, el sistema de PPP no se lo puede regular con el detalle, yo puedo regular el contrato de obra pública o la concesión de obra pública, porque por eso son contratos típicos. El PPP es un género, es decir, dentro del PPP caben desde ciertas formas concesionales hasta otros contratos que no son concesionales, como puede ser el leasing, los fideicomisos, tanqui, es decir, y una multiplicidad de contratos que son tailor-made para cada tipo de proyecto. Entonces, necesariamente eso a lo que lleva es que tengamos que solamente listar aquellos principios que, como decía recién, hemos considerado que son fundamentales. Porque además, y este es uno de los principios que tiene la ley, eso le permite dar flexibilidad. Un sistema de PPP sin flexibilidad es un sistema destinado al fracaso. Eso es algo que enseña la experiencia comparada y la experiencia argentina también. Entonces, ese es el contexto y ese es el marco del por qué la ley es una ley marco en los términos que acabo de señalar. El sistema de PPP, y esto lo recalca bien la ley, y esto
ha dado lugar a bastante discusión interna y a consultas y demás, es un sistema alternativo, como señalaba Alejandra, a los sistemas tradicionales de contratación pública. Es decir, Argentina es un país de derecho continental, ¿no? Y en eso tiene regulado tal vez los 3 clásicos contratos públicos o administrativos, como llamamos, que son el contrato de obra pública, la concesión de obra pública y los contratos de suministro, que son los 3 contratos fundamentales que hay para el sector público en nuestro sistema. Bueno, el sistema de PPP es un sistema alternativo, es decir, ¿por qué un sistema alternativo? Porque parte de la base que esos contratos distribuyen los riesgos de una determinada forma y en los proyectos de PPP los riesgos hay que distribuirlos de una forma diferente. De modo tal, entonces, que la ley de PPP que se ha elaborado y que está en este momento en el Senado, va a permitir su aplicabilidad a toda una serie de proyectos que no caben dentro de las formas tradicionales de contratación. Lo que no quita que la ley de obra pública, que a mi juicio es una excelente ley, la ley de obra pública en sí misma no tiene nada que ver con los bolsos, nada. La ley es realmente una buena ley que ha aprobado de 1947, que está en vigor y que gran parte de la infraestructura argentina se hizo al amparo de esa ley. Sirve, pero sirve solamente para proyectos donde exige una determinada rentabilidad, una determinada distribución de riesgos. Se van a seguir haciendo proyectos bajo la ley de obra pública, seguramente se van a seguir haciendo proyectos bajo la ley de concesión, por ejemplo, un acceso vial a una gran ciudad, y tal vez recurramos nuevamente a la vieja y noble ley, como decía Alejandra, de concesiones. El tema son lo que está en el medio, es decir, todo ese cúmulo de proyectos que no es eficiente o no es posible, por múltiples razones, realizarlos por uno u otro sistema. En este sentido, va a ser en el sistema que se ha diseñado, va a ser la autoridad contratante, la autoridad interesada, quien, previo a licitación, va a tener que hacer un análisis basado en la idea de valor por dinero, como bien se señalaba recién, que tiene que estar justificado el recurso al contrato de PPP. Es decir, el PPP no puede ser el cajón desastre. Esa también va a ser la forma más fácil de matar los proyectos de PPP. Tiene que ser hecho en base a un análisis serio, y eso nosotros lo hemos recogido en las pautas generales, las hemos recogido en el proyecto de ley. Lo que sí va a ser importante, y esto va a ser objeto de la reglamentación, es que exista un ente rector, ese ente rector, una suerte de unidad de PPP que no va a tener la competencia para la contratación, pero sí en todo lo que tiene que ver con el dictado de las normas, los guidelines y todo, digamos, tendiente precisamente a esa estandarización de contratos, va a cumplir un rol fundamental. El sistema es un sistema descentralizado, es decir, a diferencia de lo que ocurre en otros países de Latinoamérica, el sistema que adopta la ley es descentralizado en el sentido que cada autoridad jurisdiccional va a ser quien va a tener a su cargo el desarrollo de estos proyectos. Lo que no quita, por supuesto, esa unidad en lo que hace a las políticas de contratación que va a tener el ente rector y, por supuesto, a todo lo que son los controles, sobre todo los controles del orden presupuestario, financiero y económico que le cabe, según la ley de ministerios, al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Es decir, va a tener un sistema descentralizado, pero que la propia ley intenta asegurar los controles que existen para el sector público nacional. ¿Cuáles son las principales regulaciones? En primer lugar, hay que tener presente que, si bien tradicionalmente hablamos de PPP para la idea, y uno lo asocia en la Argentina con la idea de infraestructura, la idea de obras, en realidad el sistema y el objeto de estos contratos, conforme se desprende sobre todo el artículo 1 de la ley, es, por cierto, más amplio. Es decir, no está limitado a la provisión de infraestructura física, sino pone su objeto en las prestaciones de actividades, servicios, inversión productiva, investigación aplicada, innovación tecnológica, etcétera, etcétera. Es decir, la idea es
y esta tal vez es una gran diferencia con la obra pública. En la obra pública el Estado compra o adquiere un resultado, el opus, ¿no es cierto? Esa es la obra pública. En los sistemas de PPP, el Estado lo que contrata es la provisión de un servicio, para lo cual es un instrumento necesario la ejecución de obras de infraestructura. Ya no es obra, que es el resultado, sino infraestructura, que es lo que está debajo, ¿no es cierto?, lo que soporta la prestación de esas redes. Por eso, de servicios. Por eso el objeto de estos contratos, según la ley, tiene un campo de actuación más amplio que la mera construcción, y por eso es alternativa a la ley de obra pública, y también a la mera prestación de un servicio público. Por eso también es alternativa a la ley de concesión de servicio público. Es decir, no se limita a proyectos de infraestructura o de servicios económicos. La ley es amplia, da lugar y puede dar lugar a la aplicación a múltiples sectores, que es además para lo que sirven estos proyectos y como demuestra la experiencia. Estos contratos pueden ser convocados, pueden ser celebrados por lo que se llama el sector público nacional, que es todo, digamos, el Estado nacional, que incluye inclusive quienes van a poder llamar licitaciones para contratar son las sociedades anónimas donde el Estado tenga el control, por ejemplo. Eso es una de las posibilidades que contempla la ley, es una ley muy amplia en este sentido. Inclusive lo que se llaman las personas públicas no estatales que reciben una clase de aporte del Estado Nacional. El ejemplo para esto, y esto es muy importante, es el PAMI, que va a ser uno de los que va a poder recurrir a esta ley. Desde el lado de los contratistas son, por definición, personas privadas, pero la ley, esto fue bastante discutido, admite que sociedades donde el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación, se puedan presentar también, porque existen en las provincias, en el orden nacional, no sé, Tarsat, por ejemplo, es decir, existen ciertas sociedades donde el sector público tiene participación que tal vez pueda aportar su valor en esta clase de contratos. Lo que sí se le exige es que si participan en concurrencia con el sector privado, tienen que actuar precisamente despojada de todos esos privilegios que pueden tener como entidades gobernadas o controladas por el Estado. Es decir, esto tal vez pensando en la posibilidad de participación de que formen joint ventures con pymes y demás. Bueno, la selección del contratista obviamente se va a hacer por licitación o concurso nacional e internacional, en eso no se innova. Sí hay dos elementos que me parecen importantes. Uno que el señor Livingston hizo referencia, el tema de la iniciativa privada. En materia de asociación público-privada, la ley específicamente señala un principio, y es que estos procedimientos de contratación son compatibles con procedimientos de iniciativa privada. Y esto es un mensaje muy importante en Argentina. ¿Por qué? Porque el régimen del 2005, por lo menos tal cual como lo aplicó o lo interpretó durante años el ex Ministerio de Planificación Federal, entendía que la iniciativa privada no era aplicable al régimen de asociación público-privada, sino solo a los sistemas concesionales tradicionales. Bueno, nosotros hemos intentado dar marcha atrás con ese concepto, porque consideramos que es errado. Se van a poder aplicar regímenes de iniciativa privada, y desde ya tomamos la nota del útil consejo que nos acaba de dar el señor Livingston en este sentido. Y la otra novedad es la introducción del diálogo competitivo, que es un sistema de negociación de las condiciones de los pliegos que se hacen entre los oferentes precalificados y el Estado para poder abaratar en última instancia el costo de las ofertas y los riesgos del proyecto. El proyecto, digamos, la ley contempla en este sentido, tratando de seguir también pautas internacionales, la posibilidad de la creación de la Sociedad de Vehículo Especial, ¿no? La SPV, en la cual el control de esa SPV va a poder estar o en los sponsors privados de modo exclusivo, o también la posibilidad de que el sector público tenga participación. El requisito que nosotros le ponemos en la ley es que esa participación del Estado tiene que asegurar la participación del sector privado. Porque si el Estado se asegura una participación que excluye de alguna forma un grave control la participación del sector privado, no servirá de nada tener este sistema.
contenido de los contratos es el artículo 9 de la ley, que es muy completo, perdón. Allí hemos tratado de listar prácticamente para limitar en la mayor medida posible la discrecionalidad de los funcionarios el día de mañana, las condiciones que tiene que tener los contratos de PPP, básicamente pensando en esa distribución de riesgos que bien se señalaba, donde cada parte tiene que asumir el riesgo que esté en mejores condiciones de prevenir, en el caso que el riesgo ocurra, ¿no es cierto?, de mitigarlo. Lo que me parece que es de relevancia en estas condiciones de contratación es saber que las prerrogativas del Estado han quedado limitadas, no excluidas, sino limitadas, en orden también de buscar ese equilibrio de intereses que se necesitaba. En primer lugar, la posibilidad de que el Estado establezca variaciones al proyecto tiene una doble limitación. En primer lugar, solo se hace en la etapa de ejecución, no se puede hacer variaciones en la etapa de explotación del proyecto por las condiciones que señalaba bien Alejandra recién. Y el monto o el valor de esa modificación no puede exceder en más o menos el 20% del total del contrato. Por otro lado, también se establece que en caso de terminación anticipada del contrato, por cualquier razón, el Estado va a tener que necesariamente indemnizar el valor no amortizado de la inversión, incluyendo el financiamiento, o el capital terceros, ¿no es cierto?, el financiamiento. Y en el caso en que el Estado, lo que se llama, declare la revocación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, el Estado va a pagar indemnización completa, no se va a limitar al daño emergente, que es lo que sientan los principios generales en la contratación pública tradicional. Otro aspecto también importante es que en estos casos de terminación anticipada está prohibido por la ley que el Estado tome posesión de los activos sin antes haber depositado la indemnización. De hecho, es un incentivo, ¿no es cierto?, para intentar minimizar ese riesgo de terminación anticipada. Otra limitación es la imposibilidad que tiene la administración pública de suspender o de anular en su propia sede el contrato y va a tener que ir a un tribunal judicial a solicitar, a un tribunal arbitral o judicial, según el caso, a reconocerlo. Se reconoce el derecho al mantenimiento de la ecuación económica financiera, la posibilidad de renegociación, de redeterminación de precios, etcétera. Se prevén toda una serie de aportes del Estado, desde créditos, ventajas impositivas, etcétera, todo que en su caso van a tener que ser estructurados de conformidad con el régimen jurídico aplicable. El contrato prevé disposiciones específicas pensando en pensando en el financiamiento. Básicamente hay dos que me interesa señalar. Se prevé lo que se llama el stepping rights, que es una garantía especialmente requerida en la financiación de esta clase de proyectos, precisamente por lo que se señalaba antes, es decir, como son financiamientos que se hacen sobre flujo de proyecto, perdido el contrato, se perdió la fuente generadora del flujo y nadie va a cobrar nada. Entonces, la verdadera garantía no son los activos duros, sino que además van a ser muy difícil liquidables. La verdadera garantía son los derechos, son los intangibles que surgen de ese contrato. Entonces, se prevé, además de la posibilidad de cesión de todos los créditos, indemnizaciones y demás, como ha sido tradicionalmente usual, inclusive la financiación de infraestructura en la Argentina, se prevé, como decía, el stepping right, ya sea por la cesión del contrato, en la medida en que se haya invertido el 20% del total o haya transcurrido el 20% del plazo, y la cesión del control a favor de los financistas. Y finalmente, y con esto termino, la solución de controversias que, siguiendo también las exigencias, recomendaciones y la práctica internacional, se contempla específicamente el recurso a lo que se llaman los dispute boards, que es para la solución de disputas técnicas vinculadas a la interpretación técnica patrimonial de los contratos, y después, para sí, las disputas de índole jurídica, el recurso al arbitraje. Arbitraje que, si tiene sede en la Argentina,
específicamente queda excluido del control amplio que el Código Civil y Comercial establece respecto de los laudos que se dicten en esta clase de arbitrajes. En definitiva, creo que la ley es un instrumento muy importante para el desarrollo económico y social de nuestro país y que espero entonces con ansias que el Congreso de la Nación le dé adecuada sanción a esto. Bueno, nada más, muchas gracias. Gracias.